Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Tonchev y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. Riquelme, palo, gol. Buenas tardes a todos, estamos de nuevo en Palo Salva, a veces, programa número 11. Mi nombre es Mariano Cornago y junto a Cristian Tonchev estamos en la conducción de Palo. Cristian, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Hola Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes. Un placer saludarlos nuevamente. Bienvenidos al programa o episodio número 11 de Palo Salva. Un placer reencontrarnos. ¿Todo bien, Mariano, por aquí? Te veo con el mate, así que ya está. Sí, disfrutando de unos verdes. Como nunca mejor que hablar de lo que nos gusta, del fútbol y sobre todo con personas afines en el cual están envueltas en el entorno. Te veo ahí que estás metiendo la mano abajo y te lleva algo a la boca. ¿Qué estás comiendo? ¿Con qué los acompañan los mates? No, un pastelito esto de hojaldre, sí, un pastelito de hojaldre rico, con un puntito de crema arriba y manzana, una especie de una tartita de manzana. Oh, qué rico. ¿Uno solo? ¿No? ¿Suficiente? ¿Te estás Sí, pegando? uno tranquilo. No hay que regalar. No, tranquilo, todavía no terminó la temporada, vos sabés cómo es esto. Todavía no terminó la temporada, entonces hay que intentar mantenerse y bueno, ya llegará el momento de pasar un poquitito, de darnos el capricho ese. Por el momento sí para darle el gusto, sabor al paladar y hacer ahí un buen contraste de un buen mate amargo con un poquitito de algo dulce. Y bueno, Cristian, el protagonista de hoy, él es de Venezuela, pero está residiendo en República Dominicana, así que ahí vamos a ir. ¿Exactamente a dónde, Cristian? Sí, hoy vamos a hablar y nos está esperando ahora mismo. Miguel es un preparador físico, que estuvo trabajando en Malta y nada, específicamente nos vamos a Jarabacoa, ¿sí? una ciudad de República Dominicana, una localidad muy linda, cual durante todo el año tiene unas temperaturas de 22 grados, así que unas temperaturas tropicales y bastante lluvia. Según tengo entendido, es un municipio que tiene como atrayentes turísticos muchos atractivos ecológicos y de aventura. Y nada, iremos a que nos cuente un poco Miguel sobre el fútbol, sobre sus experiencias y nada, disfrutar. Vos sabés que me contaba el protagonista porque claro, uno escucha República Dominicana y asocia con las playas, con un traguito sentado, pero él me dice que no, que Jarabacoa está en el centro del país y es el lugar donde más frío hace. O sea que ¿Sí? Sí, y no hay playa, la playa más cercana está bastante lejos, así que cuando lo vayamos a visitar que nos lleve para la costa. Claro, no, sin duda, obviamente le quiero aprovechar también y ya que nos vamos a ir para esa tierra, le voy a mandar un saludo muy grande a la gente, a los hermanos colombianos, sí, que actualmente están pasando una situación difícil en el cual hay unas manifestaciones con respecto a los gobernantes, en el cual están habiendo muchos muertos. Y nada, aprovecho para solidarizarnos desde Palo Salva y enviarle un abrazo grande a los hermanos colombianos y también enviarle un abrazo grande a todas las personas de República Dominicana, en el cual tengo conocidos, amigos, en el cual el fútbol también me llevó a conocer, a familia de Pedro García, un jugador de vóley profesional, jugador de la selección, así que nada, aprovecho también ese momento y enviamos nuestro apoyo y nuestro cariño y nuestro saludo a todos ellos. Exactamente, y obviamente en contra de cualquier tipo de represión. Y nada, bueno, Cristian, vamos para allá, nos vamos para República Dominicana. Vamos a República Dominicana, la tierra del ron. Mismo modo que el oficio de ustedes, cuando no hay victoria, es imaginar el peor escenario y darlo como verídico, entonces el oficio de ustedes es ese, cuando hay riesgo, digamos, convertirlo en catástrofe, y cuando hay prosperidad, acercarse al próspero. Por eso la compañía de ustedes siempre es despreciable. Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva. Dale.
Bueno, ya estamos listos para la entrevista de esta semana y hoy nos vamos a República Dominicana. ¿Y con quién estamos hoy, Cristian? Bien, Mariano. Hoy tenemos la bendición de recibir y darle la bienvenida a un panita del fútbol, a un panita del palo, nacido en San Félix de Venezuela, es venezolano, actualmente está desempeñando la tarea de preparador físico en el Jaracoba Real de República Dominicana, en el cual comenzó su vida en este deporte como jugador de fútbol profesional en el Estudiantes de Cornell, Fútbol Club de Venezuela. Luego pasó como entrenador de las categorías menores en Mineros de Guayana de Venezuela, preparador físico en Asociación Civil de Fútbol Club de la categoría 18-20 de Venezuela. Y bueno, tiene una larga trayectoria como preparador físico, trabajó también en el Liema de Malta y actualmente, como bien dije antes, se encuentra en República Dominicana. Bienvenidos a Palo Salva, Miguel Salazar, un placer saludarte. Es una bendición y nada, esperamos disfrutar de este momento. Bienvenido. Hey chicos, muchas gracias por la invitación a los dos para estar en su programa, en ese apoyo que le están dando a los profesionales de este deporte, que no somos élite, pues. Creo que fue una iniciativa muy interesante de ustedes de querer darles esa opinión para expresarse a personas como yo, que somos profesionales de este deporte, pero que no estamos en una élite top, pues. En verdad creo que están haciendo algo muy diferente y que va a dar muchos frutos a largo plazo. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, antes de empezar y meternos un poco en tu historia, en tu trayectoria, vamos un poquito al presente. Empezaste ahora hace poquito en el Jaracoba Real de República Dominicana. ¿Hace cuánto que estás ahí? ¿Cómo fue el comienzo? Empezaste ahora el pasado fin de semana, jugaron un derby. ¿Cómo fue el inicio, estas primeras semanas con el equipo? Bueno, muy bien, nos hemos adaptado porque ya había trabajado anteriormente con el entrenador y tenemos mucha química. Nos conocemos muy bien, somos amigos personales, estuvimos trabajando desde el 2018, tuvimos un equipo en segunda división. Y trabajar con él se me hace muy fácil porque ya conozco su filosofía, su idea de trabajo. Estuvimos en una selección también trabajando. El grupo lo conozco también porque es un grupo que ya la mayoría del grupo ya lo hemos trabajado en otras instituciones. Y cuando llegamos, creo que fue un periodo de adaptación muy rápido. Ha sido un periodo de adaptación muy rápido y pudimos sacar ese derbi vegano. Hace unos días me decía un periodista que justamente en mi llegada al país y el entrenador perdió su primer partido y me dice, porque no tiene una racha de no tener 2 derrotas seguidas, el entrenador. Me dijo, bueno, Miguel, esperemos que no sea grande esa racha, y llegaste tú y justamente ganamos y bueno, llegó la combinación. ¿Cómo es el nombre del entrenador, Miguel? Se llama Wilkerson San Luis Pierre, es de nacionalidad haitiana, haitiana dominicana, de apodado le dicen Pelé porque fue un gran jugador de este país, representó a República Dominicana en muchas competencias internacionales, eliminatorias mundiales, Copas del Caribe, jugó fútbol profesional, uno de los pocos jugadores que ha salido formado acá del país a San Salvador, jugó primera división y un personaje, yo lo denomino como un personaje muy aguerrido, de mucho entusiasmo, un adicto al fútbol, así le digo yo, él es un adicto al fútbol. Sí. Miguel, te quería preguntar algo con respecto a tu rol, por ejemplo, como preparador físico, ¿no? Estás como preparador físico ahí ahora mismo. Tu manera de trabajar es adaptarte más o menos a la filosofía o metodología del entrenador de lo que quiere él, ¿verdad? O él te deja más o menos trabajar, perdón que te corte, él te deja más o menos trabajar libre. Bueno, tengo mi faceta principal es la siguiente. Yo me considero un preparador físico diferente a todos mis colegas. Muchos me critican por mi manera de pensar. Bueno, pero tú lo debes saber, Cristian, por tu experiencia, que la preparación física, los profes siempre se han encargado es de la parte física analítica, los kilómetros largos, los esfuerzos, las cargadas, la musculatura, trabajo aeróbico, trabajo anaeróbico. Entonces, yo quise como que hacer una mezcla de una opinión del entrenador a lo que el trabajo. Yo considero que nosotros somos el respaldo para que la idea del entrenador se dé dentro del terreno de juego. Nosotros de nada nos sirve preparar un atleta
que corra 15 kilómetros por partido, que corra sprints a alta velocidad y no haga la idea del entrenador, porque no son ideas diferentes. Es adaptar al atleta a la idea del entrenador. Entonces yo más me trato de adaptar. Si el entrenador quiere que pase algo en el terreno de juego, trato de, a base de los trabajos que tenemos en conjunto del cuerpo técnico, de adaptar el jugador a lo que el entrenador quiere. Esa sería como mi manera de trabajar. Miguel, y ahora ya metiéndonos un poco en tus inicios, vos iniciaste primero como jugador ahí en Venezuela, en el Estudiante de Caroní, iniciaste como futbolista ahí. Sí, fue... A mí me gustaba, te cuento, a mí me gustaba el fútbol sala. En mi país se juega mucho fútbol sala y fútbol de salón. Y tenía un amigo que jugaba fútbol profesional y siempre me invitaba a los entrenamientos y todo de los equipos, a hacer pruebas, ese tipo de cosas. Un día fuimos juntos a un equipo profesional, en ese caso se llamaba Estudiante de Caroní. Me dejaron en el equipo, firmé el contrato y todo lo demás. Me fracturó la mano en la última semana de iniciar el torneo. Y bueno, empezar de cero, una mano fracturada, tuve una operación, pero pude jugar fútbol 2 años nada más. Después fui papá muy joven, fui padre muy joven, a los 21 años, entonces estaba estudiando la carrera en ese momento también. Me tocó, hablé con el entrenador, porque para mí fue la persona que me motivó a querer ser parte de un staff, a ser preparador físico, en ese entonces era asistente de campo. Y él me dijo a mí, Miguel, yo quiero que tú juegues el equipo. Le dije que no, que tenía que dedicarme más a trabajar. ¿Por qué? Porque el fútbol en esa categoría no me daba para como que sustentar mi familia, ¿me entiendes? Entonces, bueno, de ahí me voy a trabajar en las categorías menores de otra institución que se llama Lala. Pero como jugador no tengo mucha experiencia como jugador. Empecé, pero no hay mucho que contar. Digamos que tu punto de inflexión, obviamente tenías ese amor por el deporte, por el fútbol en especial, y el punto de inflexión ya sea en las situaciones que pasan en la vida, en este caso una lesión, luego pasó una situación de familiar, de construir tu familia, te llevó a incursionar como preparador físico. Sí, sabes que hay un preparador físico en mi ciudad y él me decía siempre, Miguel, nosotros somos los que estamos más en contacto con los jugadores. El entrenador es como que la representación de todo, pero nosotros somos los que estamos más de lleno en el trabajo, pues. Y yo fui asistente de él 2 temporadas y veía, pues, que en verdad el entrenador tiene una gestión, tiene un rol, pero los profes estamos desde la entrada en calor, en el trabajo táctico, estamos siempre con el preventivo, el fortalecimiento, el jugador que se está recuperando. Tenemos como que más esa integridad más con los jugadores, y eso me fue gustando. Después me preparé de la licenciatura, hice una maestría, hice unos cursos y me gustó más. Este año sentí algo de querer estudiar entrenador, pero fue algo más por ímpetu, por impotencia, por una serie de factores, pero me gusta mi rol de preparador físico, me siento a gusto con lo que hago, ¿verdad? Me siento muy contento, me siento muy feliz. Puedo certificar de lo que sí es real, porque como futbolista muchas veces cuando nos encontramos con un grupo con un staff técnico que está el entrenador, generalmente el preparador físico es la persona más cercana, más allegada al futbolista, y es una realidad. Yo antes, obviamente el entrenador siempre tiene su línea ahí de entrenador a futbolista, pero la línea esa la marca el preparador físico, y es muchas veces el preparador físico que tiene mucha confianza con los futbolistas y pasa mucho tiempo juntos, y es una realidad. Me ha pasado con gran parte de los preparadores físicos que tuve. Digo que el trabajo en la cancha no se negocia. No digo que no podemos ser amigos fuera de cancha, pero en la cancha no hay otra cosa sino trabajar y trabajar. Y como dice un amigo mío, vamos por el oro o por la plata. El bronce no existe, es oro o plata. ¿Te definís un preparador físico? ¿Cómo te definirías? ¿Exigente o te vas adaptando? ¿También hablas con los jugadores para ver qué necesitan? ¿O tenés una idea o un objetivo al que querés llegar y en base a eso organizás todo? Mi objetivo
es que el jugador tenga su máximo nivel y si puede aumentarlo, mejor. No es que tiene que hacer lo que yo quiero que él haga. Porque te pongo un ejemplo, por ejemplo, tenemos un jugador volante 10, que normalmente el jugador volante 10 es un jugador lento, un jugador técnico. No lo voy a poner a que haga algo que su cuerpo no está adaptado. El tipo no se siente conforme con lo que hace. O sea, nosotros tenemos que tratar de buscarle la forma de que el jugador saque su mayor potencial. Así tengamos que hacer trabajo diferenciado, pero no todos pueden ser medidos por la misma carga de trabajo, misma intensidad, misma todo, porque hay jugadores y hay jugadores. El caso Messi, por ejemplo. Messi no creo que corra lo mismo que corren los juveniles que se están incorporando ahora en Barcelona. Entonces, es así, pues, y eso pasa en todos los niveles, pues. Todos son importantes, todos tienen que trabajar y todo lo demás. Pero siempre trato de darle esa opinión a los entrenadores que traemos trabajar y decir, mira, considero que este jugador podemos trabajarlo de otra manera porque el tipo se aburre, no se siente conforme y al final el jugador es la materia prima. Nosotros simplemente damos una información, damos una idea, ellos son una materia prima y si no eres feliz con lo que está haciendo, no podemos obligarlo a hacer cosas que no se sientan a gusto. Totalmente. Y después también estuviste en la selección sub-20 de República Dominicana, ¿verdad? Estuviste trabajando. Y sí, tuve una experiencia muy hermosa. Creo que esa ha sido una de mis mejores experiencias en mi carrera. Hubo un cambio de transición acá en el país de federativos y al entrenador Wilkerson, a Pelé, lo llamaron a la selección sub-20 que tenía una eliminatoria del mundial que iba a ser este año en Indonesia. En el 2019 lo llaman para que se haga cargo de la selección sub-20 y ahí hicimos un recorrido por todo el país, ubicamos jugadores que estaban en el extranjero, armamos un equipo bastante compacto, competitivo, hicimos muchos módulos de concentración seguidos, casi semanales lo hacíamos y pudimos lograr clasificar porque la eliminatoria acá en Centroamérica muy diferente, se hace por grupos, son muchos países, el Caribe tiene más de 32 países. Se hacen grupos de A4, clasificado uno por grupo, es bastante compleja y incómoda la eliminatoria. Clasificamos a octavos de final de la eliminatoria mundial y ahí se paró por ya el tema pandemia, pero fue una experiencia muy enriquecedora. Nunca me imaginé que me iba, yo digo empelucar, nunca pensé que iba a sentir algo por un himno de otro país. Cuando escuché ese himno en ese último partido, wow, me sentí muy orgulloso de lo que estaba haciendo, fue algo muy lindo. Y me gustaría algún día trabajar otra vez en una selección, es muy lindo, es muy lindo. ¿Y Venezuela cómo ha evolucionado? Porque yo recuerdo hace muchos años, a nivel selecciones, por ejemplo, era jugar con Venezuela y generalmente partidos accesibles para las selecciones. Y ahora da la sensación que han dado un salto hacia adelante. No sé cómo lo ves vos. Como dijo una vez Batistuta, jugar con Venezuela era como pelar una papa. Sí, era muy difícil. Nosotros éramos 3 puntos. Pues. Creo que nuestro país ha evolucionado mucho en lo deportivo, pero se atrasó porque para nadie es un secreto del problema social que tenemos. Político, social que tenemos en nuestro país. Creo que eso también ha frenado el avance del crecimiento en nuestro país, pero nuestra eliminatoria es la más complicada también. Para nadie es un secreto que Sudamérica clasificar un mundial no es fácil porque tiene países que son potencia y son países muy complicados. Primero las zonas son complicados y hemos evolucionado, estamos en crecimiento y todo lo demás. Pero todavía nos falta mucho. Y el ejemplo está en los equipos en la Libertadores, todavía nos falta mucho. Por más que hemos avanzado, tenemos jugadores en el extranjero y todo lo demás, no nos consideramos que seamos potencia de fútbol, así como lo son ustedes en Argentina, Uruguay, Brasil, mismo Perú, que ha avanzado mucho. Nosotros estamos en crecimiento. Lo que obviamente te iba a remarcar también la situación que viene afrontando el país venezolano con respecto al tema social, político, ¿no? Y en el cual obviamente eso influye a la hora de un progreso, ¿no?
Quería remarcar ello también. Sí, sí, hay un atraso ahí. Para nadie es un secreto que el fútbol es algo que independiente, no debería tener ni raza, ni color, ni banderas, pero las organizaciones depende de algo económico, siempre caemos en lo económico. Entonces, si no hay ingresos económicos, no hay una estructura, no hay una planificación, no hay un orden, es muy difícil competir, porque esos pequeños detalles se pierden cosas importantes. Y lo social, como tú dices, Cristian, eso ha sido la tapa. Eso es lo que ha sido evitar el crecimiento. ¿Y el nivel en República Dominicana cómo es? Bueno, yo llegué aquí en el 2016 a un equipo que se llamaba Bauer FC. Vine a trabajar con ellos en la liga. Desde el 2016 a la actualidad, creo que la liga ha evolucionado de demasiado, para decirlo de una manera exageradamente, ha evolucionado. El nivel ha crecido, los equipos se están preparando, están organizando. Se ve un esfuerzo de los directivos. Bueno, este año yo creo que no sé si saben quién es un jugador venezolano, se llama el Lobo Guerra, Alejandro Guerra, que jugó en Palmeiras. Sí, campeón con Nacional en Colombia, en Suramericana. Está acá en el país. Jugadores que todavía estaban activos, jugó el torneo pasado con Palmeiras, y que vengan a República Dominicana a jugar, eso significa que algo les llama la atención, y no es lo económico, seguro que no es lo económico. Y hay jugadores, un hermano de Cardona que está acá también jugando. Y sí, pues, también jugadores interesantes que han jugado profesional. El partido antes de tu debut, digamos, en el equipo, ¿ustedes jugaron, puede ser que esté el Chiqui Pérez también en la liga? Ex Boca. El Chiqui Pérez, ese mismo está así, exacto. El Chiqui Pérez ¿Le metió un bolsito? Sí, nos atendió ahí. Miguel, y bueno, y estabas ahí en República Dominicana, y de ahí, ¿cómo surge la posibilidad para que vayas a Malta? Bueno, tengo un amigo que jugó fútbol en muchos países, yo le digo el pirata porque estuvo en todos lados. Jugó fútbol en Venezuela, jugó en África, en Europa, en Marruecos, en Bosnia. O sea, él tiene un amigo, llegaron a un, lo voy a decir así, a un chanta argentino, porque así lo denomino. Sí. Dale con confianza, no hay problema. Llegaron a un chanta argentino que le digo, mira, yo quiero un preparador físico para llevarlo a Malta, el salario es va a vivir al lado de la cancha, con vista al mar, esto, lo otro. El tipo pintó un paraíso. O sea, me llama mi amigo un jueves, me dice, Miguel, ¿te quieres ir a Malta? Yo estaba saliendo de una academia que trabajo acá en República Dominicana, que estaba trabajando en ese momento. Estaba saliendo de la academia, entonces me dice mi amigo, ¿quieres ir a Europa a trabajar? Y le digo, no, me estoy bromeando. Acabo de trabajar 3 horas. No, en serio, Miguel, pásame tu currículo. Yo digo, bueno, para no dejarle, paso mi currículo. Y me llama el domingo el ciudadano chanta ese, y me dice, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Miguel, sabes que soy representante jugador. Y el tipo, wow, tú lo escuchas y tú dices, wow, señor, la oportunidad del siglo. Y bueno, sí, ok, bueno, me interesa, claro que no. Ok, vámonos. Tiene que estar el 5 de agosto. Y digo, wow, pero eso es la semana que viene, le digo yo. Dice, sí, eso es rápido, Miguel. Llego a Malta y lo veo 2 veces lo veo. El primer día que discutimos, porque me vio gordo, porque yo tengo un poquito de sobrepeso, y me dijo que un preparador físico no puede ser gordo. Y le dije, ¿qué? ¿Pero qué era, representante o...? Sí, trabajaba en una revista, no sé. No sé, ¿verdad? Y entonces, cuando llegamos yo le digo, Peri, tú me estás jugando por mis kilos, pero mis conocimientos no tienen nada que ver con mi apariencia. No estoy tan obeso, pues. Sé nada, ¿qué hacer? Pero esto no es así. Para remate no hablas inglés. Y no, ya. Que no hablo inglés es una cosa, pero que me está diciendo que estoy gordo. Y entonces ahí tuvimos como que, dígame. Miguel, todo esto que nos decís es cuando llegaste a Malta, vos lo conociste a la persona esta en Malta, ¿no? Sí, fue en Malta que lo conocí porque simplemente habíamos hablado por teléfono. No, tranquilo, estás acá, déjame ver qué hacemos. No te garantizo nada, pero wow, es difícil así.
Y yo le digo, yo le digo, es difícil. Difícil es que yo no me quede aquí. Difícil es que yo me quedo, le dije, porque ya yo hice un viaje muy largo, yo vine a trabajar. Entonces discuten, ¿en qué queda ahí que él te dice que estás un poquito de sobrepeso? Bueno, y el tipo al principio me tuvo una semana en el hotel, no me dejaba ir a la cancha, hasta que agarré mi libreta, mi cronómetro y digo, voy para la cancha. Porque yo vine a trabajar. Y bueno, después llego a la cancha, se da todo, conozco al entrenador. Mira, no tengo palabras para agradecer todo lo que el entrenador ha hecho por mí, ¿verdad? Andrea Pisano, un amigo, una persona muy con... Mira, no tengo palabras, ¿verdad? No hay palabras para agradecer lo que el tipo hizo. Mira, yo tuve suerte ahí. Para el que no lo conoce, Andrea Pisano fue jugador del Parma, jugó en Serie A. Jugó en Boloña, jugó en el ML, en Canadá, en Montreal, sí, jugó más de 100 partidos en Parma, sí. Mira, y yo llegué, me recuerdo, una tarde, sentadito ahí en la entrada del complejo, digo, mira, yo soy Miguel, el preparador físico. Ok, ven, vamos. Y a él con su español que tiene un poquito, lo mejoró conmigo su español, que está bastante malo. Sí. Y me dice, tranquilo, tuve 2 días viendo cómo era el proceso de trabajo. Me dice, mira, adáptate, mira, ¿no? Para que veas cómo es, cualquier cosa lo vamos a hacer en 2 días. El tercer día me dijo, Miguel, ¿qué vamos a hacer? Vamos a planificar. Vamos a esto. Y ahí se dio todo y fluimos de una manera espectacular y un buen grupo de trabajo. El tipo, eres bielcista, no sé si lo sabes, que el tipo es bielcista, es un enfermo con la metodología de Bielsa, con la presión. Nada, es un apasionado. Yo le dije, va a triunfar, para mí va a ser buen entrenador porque le gusta lo que hace, disfruta lo que hace y vive lo que hace. Él es joven, se tuvo que retirar por problemas de rodilla, ¿no? 7 operaciones en la rodilla. Che, Miguel, y entonces vos empezás a trabajar porque te pones de acuerdo con Pisano, que era el entrenador, pero con el representante ¿él ya sabía que vos habías empezado? ¿Te habías presentado o no? Me llama a los 14 días informándome un problema, diciéndome que qué haces, que cómo te vas a ir sin mi permiso, y después yo vine a trabajar, y estamos en un kindergarten, que yo tengo permiso para salir al receso del colegio, yo vine a trabajar. Le digo, que tú me estás hablando. Nada, el tipo, mira, la experiencia fue tan mala que el tipo llevó 6 jugadores, los 6 jugadores los dejó botados, el tipo no dio la cara nunca, no apareció. Y obvio, nosotros llegamos con un representante, el club no se tiene que hacer responsable de nosotros, que también estuvo mal de parte del club, lo digo, con toda sinceridad. Ahora lo pudiera decir en inglés porque le llegue el mensaje también a él. Los tipos, porque si tú tienes un tipo que te está rindiendo, te está trabajando, te está aportando, lo más cordial es que tú digas, bueno, vamos a hacernos cargo, o si no, vete. Pero no me digas que no, tú tienes que cumplir, tú tienes que quedarte, porque tú tienes que quedarte. Entonces, ahí fue donde empezó nuestra discusión. Desde el primer mes, voy a decir este nombre, un directivo llamado Ale, ojalá nunca pueda traer en el fútbol. No sé si de esto se trata la charla, chicos, ¿verdad? Sí, esto es lo que pasa en el fútbol terrenal, esto no es la elite. Y son cosas que nos han pasado a todos, Miguel, no estás solo en eso. Bueno, entonces el tipo un descarado, y dice, Miguel, nosotros no podemos hacer cargo de ti, pero te puedes quedar trabajando gratis y te hacemos un contrato para el año que viene. Y le digo, gratis. Yo tengo 2 hijos y mi esposa. ¿Y qué le digo también? No, el equipo Islema Wander quiere que yo me quede trabajando gratis, pero el año que viene, mis hijos. Así que comemos el año que viene. Claro. Entonces ahí tuvimos una discusión. Y le dije, no, yo contigo no cruzo más palabras, no vale la pena conversar contigo, le digo, no vale la pena. Ya. Entonces sentí mucho apoyo del entrenador, de verdad, lo digo con toda sinceridad, sentí mucho apoyo. El tipo me respaldó, pues, el tipo me ayudó en lo económico, corrí con esa suerte. Tuvimos un jugador llamado Silvano Convalio, un holandés. Oye, el fútbol une, ¿oíste? El fútbol el fútbol es lo más lindo que puede tener el mundo. El fútbol no tiene idioma, no tiene identidad, no tiene color, no tiene raza. Mira, él no me entendía y yo no lo entendía, pero somos amigos.
Porque claro, para aclarar, vos Miguel no hablabas inglés, en Malta ahí se habla en inglés, o sea que también tenías esa barrera por ahí de comunicarte con incluso con los directivos o con los jugadores. Sí, con- sí, sí. Pero en la parte del trabajo yo siempre he dicho que el fútbol no tiene idioma. La cancha nunca fue un obstáculo para yo trabajar, nunca. Y desde que yo llegué, mi obstáculo va a ser fuera de la cancha. Dentro de la cancha el fútbol no tiene idiomas. Si tengo que patear la pelota, y si tengo que controlar la pelota, y si tengo que correr, si tengo que moverme, y lo tengo que hacer, lo hago para que él vuelva a lo que yo quiera que pase. Pero el fútbol, para mí, eso no fue barrera nunca el idioma dentro de la cancha. Pero te digo algo, me gané un amigo más, Silvano Convalio, un jugador holandés, y mira, nos hicimos amigos, y hablábamos por traductor, por WhatsApp. Él me hablaba en inglés y se traducía en español, yo le hablaba en español y se traducía en inglés. Y hicimos una amistad hasta la fecha. Él está ahorita jugando en Singapur y somos amigos. También me respaldó. Un jugador brasilero también me respaldó, pero usted lo deben de conocer, de Nilsson, uno que jugó en el Arsenal. Sí, sí, sí. Y los Sí. tipos no sé si sabían mi problema como tal, pero los tipos me respaldaron mucho en el trabajo, me ayudaban. No, Miguel, vamos, el idioma, no, quiso decir esto, porque de Nilsson al español. No, Miguel, y tuve los tipos, mira, hicimos una buena química. Bien, me verdad, una experiencia dentro de la cancha. Miguel, Dígame, Cristian. te hago una consulta, una pregunta. Generalmente cuando el fútbol se trata de ponerse medallas, a los que se las quieren poner siempre se los llama con nombre y apellido, ¿no? En este caso, la persona en el cual te lleva Malta en esta situación, en el cual lleva 6 personas, en el cual lo que me estás contando obviamente es de un gusto desagradable, porque no solamente se está jugando con el sentimiento de una persona, sino de una familia, ¿podrías llamarlo por nombre y apellido? Claro, pero Carlos Pizzi se llama. El hijo de tía es. Se llama Carlos Pizzi. Mira, Miguel, sobre todo cuando hay que resaltar las cosas del ser humano, uno obviamente hace un honor, una honra en el sentido en el cual uno llama la atención y quiere honrar a la persona, como bien decís, a toda esta persona que han sido de fortaleza, de ayuda para vos, lo has llamado con nombre y apellido, pero es también bueno llamarlo por nombre y apellido a todos aquellos que hacen mal al fútbol, y para que las personas que nos escuchen tengan en cuenta de quién se tratan y que obviamente sepan con quién tratan, ¿sí? Por eso más que nada te llamaba la atención a que puedas llamarlo con nombre y apellido. Sí, porque como yo le dije a él, yo le dije, mira, a ver, si yo lo único que hacer en esta vida es hacer 2 cosas, es comer y trabajar. Yo no sé hacer otra cosa, yo le dije a él, yo no sé hacer otra cosa, es comer y trabajar mi fútbol. Y nunca me había topado así mismo, le dije, con alguien que fuera tan inhumano, porque en el fútbol lo primero, antes de ser futbolista, preparador físico, entrenador, hay que ser humano, hay que ser persona, ¿me entiendes? Porque el fútbol está de paso, el futbolista tiene 10 años de vida y el entrenador tiene 20 años de vida, y después, ¿qué es? Persona. No, es persona. Entonces, nosotros no nos vamos a quedar con el que, no, el preparador. Mira, nuestros familiares no nos reconocen por lo que somos como profesional. Nos reconocemos por lo que somos como personas. Porque, por ejemplo, te digo algo. Yo hablo de mi madre, digo, mi mamá, mi papá es ingeniero electrónico, no, y abogado, no. Mi papá es maravilloso, mi papá me quiere, mi papá me respeta. Nosotros reconocemos a las personas por lo persona, no por su título, porque si es gordo, por si es flaco. Entonces, este tipo de personas que hacen esas cosas malas, hay que tratar de sacarlo de raíz del fútbol, porque le dañan la vida, le pueden enseñar la carrera, ilusiones. Bueno, yo porque no soy un niño y ya tengo mucho tiempo en esto, pero si es alguien que está iniciando su carrera y su primera experiencia es así, desiste. Totalmente. Sobre todo cuando sos joven, como decís, tenés tantas ilusiones que es muy fácil que gente como esta te vendan, no sé, el paraíso como te lo vendieron a vos y después te engañan, porque uno tiene tantas ganas de lograr su sueño que es capaz de arriesgar lo que sea. Y eso es aprovechado por esta persona. Sí,
Entonces, nos vamos ahora a lo económico. No aparece lo económico, no aparece lo deportivo, no aparece lo profesional. Y no aparece el respeto. No hay nada. La clave del éxito es el respeto. No hay nada. Entonces no vale se van todos, váyanse todos entonces. No pasa nada. Entonces cuando pasa esa circunstancia con esa persona, yo me dirijo eso fue al segundo mes de distancia. Me dirijo directamente al club y les explico y les digo, mira, está pasando esta situación, esto, lo otro. Ellos, vista gorda, vista gorda, vista gorda, vista gorda totalmente, unos irrespetuosos. Mañana. Mira, ¿sabes cuál fue mi primera palabra que aprendí en inglés? ¿Cuál? ¿Cuál? See you tomorrow. Mañana. Nos vemos mañana. Lo hacemos mañana. Porque todo es see you tomorrow, see you tomorrow, see you tomorrow. Y el no worry. No problem. No, no worry. Y yo, pero estos tipos no saben decir más nada. ¿Vos pensaste que no hablaban inglés tampoco? Claro, yo dije, pero no nos estamos entendiendo. Ellos no hablan inglés y yo tampoco, por lo que veo. Porque si lo que me... no, si yo tomorrow, Miguel, no worry. Yo, pero nada más se saben 2 palabras ellos, entonces yo tanto que yo decía yo. Entonces, ahí tú ves que es tan frágil el hilo es tan frágil. Mira, es más, tú sabes cuáles mis últimas súplicas fueron al entrenador. Yo te lo pido por lo que tú más quieras, amigo, no vuelva a trabajar en ese equipo. Y él me dijo, Miguel, no te merece, no nos merece. Porque dejamos todo, dejamos alma, dejamos vida, sudores, trasnochos, lágrimas, lloramos, sufrimos, nos desgastamos. Mira, dejamos todo ahí. Bueno, Emilio lo sabe. Para el que no lo sabe, contamos, Miguel, era el Esliema de Malta. Yo recuerdo también haber visto, le dejaron, no sé cuántos meses de deuda tenía con el plantel, eran cerca de 7 meses, una cosa así, ¿puede ser? Los 7 meses de este año. Porque cuando tú hablas con un jugador, porque después que aprendí algunas palabras, ya me interactuaba, no, me deben 15 meses. Son locos. ¿Y cómo que te deben 15 meses y tú todavía estás aquí corriendo? No, y entonces tú hablas con otro y dices, no, me deben 14, pero no, en el fondo, ustedes son culpables. No, Miguel, pero ¿qué hacemos? Ya tengo 31 años, soy de aquí, ¿para dónde me voy? No me puedo mover. ¿Qué equipo me contrata? Por lo menos yo tengo mi trabajo y vivo allá, y hace otra cosa. Yo respeto tu opinión. Ya es otra cosa, no nos vamos a meter a nada. No se puede. No es vida. No es vida. Y el club fue a la quiebra, ¿no, Miguel? Hace un par de meses, algo así. Si no fue, le pedimos a Dios que vaya y que no pueda participar más nunca en nada. El tema no, al fin y al cabo, Miguel, el nombre, en este caso Esliema de Malta, se va a la quiebra y el tema no es el nombre específicamente, sino las personas que componen, ¿sí? Claro, porque el club es una institución, la institución no habla, no late, no siente, no camina. Exacto. Es el entorno, la institución no tiene nada, no tiene culpa, que es una institución, exacto. Pero las personajes que lo habitan, wow, qué personajes, pero unos personajes sacados de un cuento de nada. Y así como, bueno, lamentablemente uno cuando está en esas situaciones las sufre mucho, sobre todo cuando ve que no hay un respeto o no empatiza la gente que lleva el club con los que están sufriendo y no están cobrando por su trabajo, pero a la vez eso une mucho, como dijiste, al plantel, a las personas que integran el plantel y se vuelve, lo que vos decís, se forman amistades porque es tanto lo que se sufre que eso hace que se genere una unión entre los componentes que queda, yo creo que te va a quedar por siempre eso. Sí, bueno, tengo un jugador que estaba ahí al principio con nosotros, llamado Oscar Linto, está en Japón ahorita, gracias a Dios pudo salir, él tuvo nada más 4 meses en el club y cuando vio todo, fue el primero que desertó. Está en Japón, le cambió su vida, qué bien por él, éxito en su carrera. Y todo muy bueno, que una buena relación, profe. Tú ves los tipos, mira, no, ¿cómo estás, profe? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás tú? Me llaman un mensaje. Tengo uno que también se llama Gilmar, que tengo varios jugadores que
se identificaron y te escriben y tú sientes que el jugador, ¿cómo estás tú? Mira, me puede ayudar en esto. Hay una buena química, lo que tú dices, pues, que después de todo eso malo, lo bueno fue que, oye, éramos una piña, pues, decidimos ir para adelante, vamos para adelante y logramos lo que pudimos lograr con poco, y que para nosotros fue un gran logro, porque un equipo que en los últimos años estaba el lugar 11, el lugar 10, no clasificó y quedó de quinto lugar, y ganamos mucho, 16 partidos sumamos de 23 que jugamos. Yo creo que una buena campaña, aparte de todo lo malo. Andrea hicimos pues todo un trabajo espectacular, jugadores y el staff. ¿Y qué te dejó, además de la amistad y la fraternidad con los demás integrantes del plantel, qué aprendizaje te dejó esta experiencia? El see you tomorrow y el no worry. Ese fue el aprendizaje. Te lo soy sincero. Has aprendido a través de esas dos palabras, has aprendido alguna lección. Igual Sí. me dijeron que con los árbitros te hacían entender bien que... Mira, sabes que hay una anécdota y lo voy a decir aquí. Hay un jugador de un equipo, o sea, de la nacionalidad argentina, se llama Matías. Matías Mucardi, que nos mandó un saludo que nos escucha. Bueno, Matías Muchar. Entonces, Emilio un día bromeando conmigo me dice, Miguel, sacalo de onda, Matías. Dile que me debe un dinero y sacalo de onda. Pero era mentira, pues, era que no sacara de onda. Me paro yo en el córner porque suramericano, esa picardía que a veces no. A veces no es muy buena, pero a veces nosotros pensamos que es lo mejor para buscar manera de ganar. Y le digo, Muchardi, a nada pagar la plata que le debe a Emilio. Y yo lo veía que él buscaba para todos lados, decía, me está gritando. Me está gritando. Entonces, a él lo cambia y yo le digo, mira, más que te sacaron, chanta, está robando dinero, pero yo estoy en el córner, Leo. Y él está, pero ¿por qué me ofende? Yo ni te conozco. ¿Quién eres? ¿Qué es esto? Cuando me acerco, que veo su reacción, que le pido disculpas si no está escuchando, muy educado, muy respetuoso. Yo digo, wow, ahora qué hago, porque la reacción de que alguien te diga, mira, estás robándote la plata, es una reacción agresiva. Yo estoy buscando una reacción, ¿me entiendes? Sí. Sacarlo del partido. Sacarlo, no, pero ya estaba saliendo del cambio. Y él me dice, pero ¿por qué me ofende? ¿Por qué me dice eso, esto? Cuando se acerca a mí me dice, pero el árbitro cae una pelota, estábamos perdiendo el partido en ese momento, en la banca de ellos, yo trato de acercarme un poquito y me botaron. Tarjeta roja. Pero yo no dije nada a la banca, nada, el árbitro me votó. Muchacho, y ahí después sentí vergüenza, porque por estar tratando de ganar ventaja, una viveza, no, una picardía que no está bien, pero también lo recalco, no está bien. Él se acerca a mí, al árbitro, y dice, no, él no hizo nada, no le saques la roja. Yo digo, wow, pero yo estoy insultando, yo estoy tratando de sacarlo del partido a él y él va a defenderme con los árbitros. Le mandamos un saludo a Matías, si nos está escuchando, le mandamos un saludo grande. Que ya debe saber, al que no sabe también, Emilio es mi hermano que juega ahí en Malta y es amigo de Matías, por eso te había dado esa información para que intentes sacarlo del partido. Un gesto muy admirable, realmente. Y ahí te iba a decir, Miguel, me dijeron, también me llegó información por privado. Wow, pero tiene muchos datos. Dice, preguntale qué problema tiene con los argentinos. O sea, ahora que somos acá dos argentinos contra... Bueno, a ver, ¿sabes? Te explico un poco ahí, ¿sabes? No hace falta, escucha, Miguel. Yo creo que no hace falta de que des detalles contando la anécdota de la persona en la cual te llevó. Ya con eso es suficiente, ¿no? Con eso es suficiente. Bueno. Pero sí me dijeron, me dice, preguntale por el fotógrafo que se convirtió en DT, en entrenador. Bueno, es una historia de acá. Bueno, si se escucha acá, voy a tener polémica en la liga, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, te explico. Es un argentino que era asistente de un entrenador que está dirigiendo Libertadores en Delfines de Ecuador, el señor Sazú, profesional, era su asistente, pero era su fotógrafo. Entonces, de la noche a la mañana, el señor Sazú, que se fue del país a trabajar en otro lado, y él asume el rol del entrenador. Yo, porque soy, mi mamá dice que
tengo mucha adrenalina y siempre trato de estar en eso, pues. No, que tú discuto mucho y converso demasiado. A veces no peleo, no, porque no soy de pelear. Pero sí estoy en el partido hablando mucho. Y le digo, tráete la cámara, fotógrafo, porque tú no eres entrenador. Y por cierto, es el entrenador del derbi que le ganamos ahora. El Vega Real, sí. Mi última frase hacia él ahora este fin de semana fue decir, eres mi hijo mayor. Bueno, te podrás imaginar cómo se colocó, se puso de todos colores. Pero yo no lo hago con ninguna mala intención. Pero ¿es entrenador o es camarógrafo que...? Bueno, él era camarógrafo y ahora es entrenador. Era su profesión en sí, es camarógrafo. Pero se puso a estudiar, pues es entrenador, pues. Bueno, dice él también, porque el problema de ustedes a veces, y con todo respeto, venden humo en lata. Venden humo en lata. A veces con ese cheche cautivan a más de uno y ya. No, personalmente Miguel, soy una persona en la cual a partir de ello generalizar no ayuda y obviamente cuando uno o dos se comportan de una manera, obviamente se generaliza y no, realmente no somos todos. Hasta el día de hoy, capaz mañana... Lo entendés, lo entendemos, que no son uno ni dos, son un poquito más, ¿no? Pero es difícil. Mira, yo no tengo en contra de ninguna nacionalidad, nada, no tengo nada en contra de ninguna nacionalidad, pero wow, no. Como le digo yo a Emilio siempre, nuestro pasaporte no pesa en el ámbito del fútbol. A nosotros como venezolanos nos cuesta trabajar, ¿me entiendes? Entonces, cuando vamos a lugares y hay tres opciones, brasilero, chofer, argentino, chef, y un venezolano de fútbol, se llevan a los otros dos que no son de fútbol. No sé si la comparación es muy extremista, pero es lo que sucede en nuestra verdadera sociedad, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, venezolano de fútbol, Venezuela no se juega fútbol, no se juega béisbol, tira la gente. Entonces, como Emilio se ríe siempre conmigo, tu hermano me dice, pero tu pasaporte, yo digo, mi pasaporte no pesa. Es como tú pones un chino karateca y un venezolano de fútbol y se llevan al chino. Nuestro pasaporte no pesa. Es una triste historia real. Miguel, y ahora, bueno, ahora estás en el Jaracoba ahí de República Dominicana, ¿tenés ganas de quedarte ahí por un tiempo, a sentarte, o te gustaría ir a otro lado, otra liga? Sí, me gustaría ir a otro lugar, estamos esperando algo, sí, en el Jarabacoa, todo porque el entrenador es mi amigo y el asistente también nos llevamos muy bien, el director deportivo somos amigos y voy a dar un apoyo ahí por un cierto tiempo, pero sí estamos interesados en crecer un poco más, porque me quedé como con esa espinita de Malta y creo que podemos trabajar, pero no sabemos si vamos a ganar, si vamos a perder, porque al final eso no lo sabe nadie, pero creo que podemos avanzar un poco más. Seguro, ojalá que puedas tener esa segunda oportunidad como todos. La vida trata eso, de buenas y malas experiencias, sacar lo positivo y lo que no es positivo, aprender de eso y seguramente vas a tener la chance de demostrar tu valía en otra oportunidad. Al fin y al cabo también, acotando un poco lo que decía Mariano, al fin y al cabo también en este rumbo, en este viajar por la búsqueda de nuestros sueños, en este caso el fútbol, ¿no? Generalmente cuando suceden cosas malas y te das cuenta, al fin y al cabo, hasta inclusive las cosas malas te dejan cosas positivas, como bien decías antes, las personas que te han apoyado, que te apoyan y a día de hoy, obviamente, serán parte de tu amistad, de la amistad que te dejó el fútbol, inclusive en momentos difíciles. Sí. Yo creo que, mira, todo lo malo ya que contamos, que no vale la pena repetir, pero gané amigos. Y tengo dos amigos que en verdad los aprecio mucho y los recalco nuevos, que es Emilio y Andrea. No le digo ni mister, le digo Andrea porque creo que es mi amigo, ¿me entiendes?
una persona muy humana, de sentimiento, una persona. Eso es más importante. En estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, de COVID, de tantas catástrofes que tiene el mundo, encontrar personas que sin conocerte o sin entenderte se preocupen por otro. Yo creo que, wow, eso es de recalcarlo y de decirlo, porque de eso se trata la vida, pues. No nada más, no podemos pensar en nada más en nosotros. Tenemos que también tener como que ese amor por el prójimo, tener un sentido, pues, porque nos puede pasar a nosotros también estar en una situación incómoda y vamos a querer necesitar de un apoyo. Entonces tenemos que ponernos también a veces en el otro extremo del que está pasando la mano. Y ahora, Miguel, para terminar, Cristian te preparó un ping-pong para terminar la entrevista de hoy. No sé si estás listo, arrancamos. Dale, vamos a ver cómo nos va. Miguel, la idea del ping-pong es obviamente ya para, como en plan de despedirnos y obviamente despedirnos con, nunca mejor dicho, con unas preguntas y respuestas en el cual vendrán de tus experiencias, de los lugares donde has estado, etcétera, y obviamente es una manera distendida de despedir el momento. Dale, vamos al ping-pong. Dale, dale. ¿Se juega de primera o a dos toques? Como te guste. No, como sienta es lo mejor. Vámonos. Comida preferida. La arepa venezolana. ¿Qué música escuchás antes de un partido? Reggaetón. ¿Netflix o un libro? Netflix. Ídolo. Zinedine Zidane. Por cierto, mi hijo se llama así. Zinedine se llama. ¿Qué presión le pusiste? Se llama Zinedine porque Zidane es su apellido. Mi hijo mayor se llama Zinedine. Qué bueno, qué bueno. Bueno, no sé si en Venezuela toman mate, pero tenemos mate, té o café. Red Bull. Disculpa que diga la marca. A ver si ya que pasó el chivo, a ver si mandan algo. ¿Vino o cerveza? Soy más cerveza. ¿Qué cerveza se toma ahí en República Dominicana? Vitamina P de Presidente. Se llama Presidente la cerveza. Oh, también te van a tirar algo ahí, parece. ¿No? También ya que está tirando chivo, que manden. Mejor jugador al que entrenaste. Kelvin Severino, ex capitán de República Dominicana. Mejor entrenador con el cual has trabajado. No hay un paso aquí. Sí, dale. Si te comprometemos, dale. No es que me compromete, sino que haría una mezcla en mis últimos dos entrenadores, entre Andrea y Wickers. Sería bueno que se unieran algún día. Acabarían con todo. Sí. ¿Y el peor entrenador con el que has trabajado? No quiero decir su nombre porque... No, mejor no lo digo. Paso ahí. Mejor amigo que te dio el fútbol. El mejor amigo que me ha dado el fútbol. Bueno, no tengo mejores amigos, solo tengo amigos. Muchos, ¿no? No especificás, ¿no? Ok. Sí, no, exacto, amigos. No puedo decir uno porque en su momento todos han sido importantes en mi vida. Perfecto. Y somos amigos. Peor momento en una cancha de fútbol. Un partido, ahora, vamos a hacerte... El último momento mal que tuve fue en un partido que tuvimos con Sira. Estábamos perdiendo 2-0 y lo remontamos, hicimos un buen trabajo y al final un árbitro se inventó un penalti y a la semana le pidió disculpas al entrenador. Wow, le dije, wow, ¿cómo solucionan algo con una disculpa? Ese fue mi problema. Y si es real, si la disculpa es real y verdadera, obviamente comienza la solución. El tema es cuando se pide perdón y la acción ya es repetitiva. Te voy a poner algo extremista. Vamos en un carro y pisamos a alguien y le fracturamos la pierna. Le pedimos perdón. ¿Entiendes? Sí. Hay momentos que no podemos usar esa palabra porque ya el daño está o muy grande o está hecho. No sé, en mi opinión. Obviamente que no cambiaría, inclusive estamos hablando de un daño físico, pero al fin y al cabo cuando hay un verdadero arrepentimiento comienza a pasar algo interiormente de la persona en el cual hizo el daño. Y cuando se trata de haber hecho algo sin tener intención, también hay un cambio dentro. Lo feo es hacer algo teniendo la intención de hacerlo y en este caso que sea malo. Mira, yo me identifico mucho con un personaje ídolo de Argentina para mí, que es Bilardo. El fútbol para mí es una guerra. Es ganar y es ganar.
Y eso lo tengo yo internamente, porque me ha tocado trabajar con entrenadores. Oh, mire estos dos polos opuestos que me ha tocado trabajar. Me ha tocado trabajar con entrenadores que no le importa el resultado. Mira ese como que ese polo opuesto. Pero yo internamente, Miguel, Bilardo es mi ídolo. Bilardo, hay que ganar 3 puntos, ganar. Y cuando nos pasó eso, yo, wow, perdimos, no ganamos nada. Fue un momento, wow, pero seguimos el ping-pong, seguimos. Bien. ¿A qué equipo o país no volverías? Te soy más específico. Islema Wander, no iría a Islema Wander. ¿Mejor momento en una cancha de fútbol? Cuando clasificamos a octavos de final con la selección de Dominicana sub-20, fue un momento muy emotivo. 3.000 personas gritando gracias, gracias, fue muy bueno. ¿Qué cosa o persona te llevarías o hubieras llevado a los lugares donde viviste? Obviamente los lugares donde has tenido buenas experiencias. Mis 2 hijos. Bueno, Miguel, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por compartir con nosotros tu historia y tu trayectoria. Te vamos a seguir ahí cómo van las cosas en el Jaracoa de República Dominicana. Y desde ya, para lo que necesites, estamos acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya tenía bastante tiempo pautado, estaba todavía en Malta cuando lo hicimos. Gracias a ti. Tía, gracias por este compartir, en verdad, muy enriquecedora. Gracias por permitirme expresarme, en verdad. Creo que hablamos un rato de todo y fue muy satisfactorio para mí. Muchas gracias. No, de verdad, muchísimas gracias, Miguel, por tu tiempo. Todo lo mejor. Y vamos a seguir atentos a cómo se desarrolla ahí el campeonato en República Dominicana. Gracias a ti, Miguel, gracias por haber compartido, gracias por haber dejado tu experiencia en Palo Salva, en todas las personas luchan por sus sueños, en este caso el fútbol. Gracias de corazón, gracias por tu tiempo. Deseamos que Dios te bendiga y deseamos de que tengas éxito en un futuro próximo o lejano, ¿sí? Abrazo grande. Gracias. Estás escuchando Palo Salva. Muy bien, ahí pasaba Miguel Salazar desde República Dominicana, preparador físico venezolano, que su último paso fue por Malta y actualmente está trabajando ahí en el Jaracoa. Déjame aclarar, Cristian, porque viste, el mundo del fútbol muchas veces va rapidísimo. En el momento que hicimos la nota, Miguel estaba trabajando para el Jaracoa Fútbol Club, y en este momento, en el momento que se está publicando el programa, cambió de equipo y ahora está en el San Cristóbal, también ahí de República Dominicana. Perfecto, buena información. La verdad que sí, hemos tenido otra experiencia más acerca de lo que es el fútbol terrenal, otra voz más que está integrada en el fútbol que hacemos todos, ¿no? Y sobre todo en el fútbol en el cual no tiene tanta repercusión o tanta voz, en el cual sin duda es positivo escuchar y conocer diferentes opiniones, diferentes experiencias, perspectivas de diferentes lugares. Así que estuvo muy, muy entretenido. Y nada, Miguel lo hemos escuchado, ha alzado su voz y hicimos un poco de terapia canalizadora para Miguel, y el cual se explayó y largó todo lo que tenía adentro, ¿no, Mariano? Sí, él me contaba que para él fue un tipo de catarsis porque no le había hablado demasiado y bueno, fue sacando a medida que se iba acordando la experiencia que tuvo ahí en Malta, le fue saliendo. Miguel es una persona de sangre caliente y bueno, así lo expresó, y obviamente nosotros para darle todo el apoyo y ayudarlo en lo que sea falta, y para que también otras personas escuchen y aprendan, porque lamentablemente todos más o menos hemos estado en alguna situación similar. Entonces está bueno que se compartan estas historias para que si a alguien, por lo menos una persona le sirve que está escuchando, en relacionarse con esta gente que lo único que le importa el beneficio personal y no le importa tanto la persona, porque bueno, somos futbolistas como siempre decimos, el fútbol terrenal. Lo que más importa a nosotros es jugar, pasarla bien, divertirnos, hacer lo que nos gusta. Muchas veces estas personas juegan con la ilusión que todos tenemos. Exactamente. Y siempre hablamos, obviamente, desde aquí, Palo Salva,
todo, además de levantar la voz de las personas, de futbolistas o profesionales que hacen fútbol terrenal, sobre todo denunciar a lo que le hacen mal al fútbol, al ambiente en sí, y sobre todo a esta gente en el cual, como bien dijiste, piensan en lo material, en llenarse los bolsillos a costa de las ilusiones de las personas, y en el cual en estos niveles, ¿qué futbolista se hace rico? ¿Qué futbolista con una temporada dice, me doy el lujo y no juego más o me dedico a otra cosa? Entonces, a partir de ahí, uno intenta defender un poco los valores humanos de los futbolistas, de los profesionales, entrenadores, preparadores físicos y nada, intentando aportar nuestro granito de arena para que el fútbol sea el fútbol realmente de personas. Le agradecemos muchísimo a Miguel por su testimonio y le deseamos la mejor de la suerte en esta nueva aventura ahora en el San Cristóbal ahí de República Dominicana. Chaco, como siempre, la gente si se quiere comunicar, ¿dónde lo puede hacer? Sí, a las personas estamos abiertos a escucharlos, a responderles y a interactuar. Nos encontrarán en nuestra página de Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, o bien comunicarse por vía WhatsApp, que en la página lo tenemos registrado. Así que nada, estamos para servirles, para escucharlos y como siempre decimos, para acompañarnos en el día a día, o mejor dicho, en la semana a semana. Perfecto. Así que nada, Cristian, hablamos la semana que viene. Un abrazo grande. Un abrazo y gracias a Miguel Salazar y a su testimonio. Un abrazo. Reza, implora el Calero, el arquero de Colombia. La orden de Aquino. El loco Palo. Esto fue Palo Salva.